Hola chicos, buenos días. Aquí, los faltantes, supongo. ¿Quiénes se vacunaron ayer? Maestra, se escucha que abre su micrófono, pero yo lo escucho muy lejos. No sé si solamente sea yo. A ver, ya me acerqué más a la compu. ¿Se oye mejor? Sí, un poco mejor. Ah, ok. Muy bien, solamente 2 se vacunaron ayer. ¿Cómo estuvo de gente? ¿Cuántas horas hicieron desde que llegaron hasta que les tocó? 3. Pues nada más me quedo a dormir allá porque si no, no sale. Ah, muy bien. ¿Y si pudiste dormir? En un charco, pero sí. En un charco. Qué feo, es que sí, aparte de todo les llovió. Pero bueno. Y a ustedes, Atsiri y Andy, ¿cómo les fue? Igual, maestra. Bueno, yo me fui a dormir también y nos agarró la lluvia. Entonces, Y yo llegué un poquito más temprano porque trabajé en la noche. Tuve guardia, entonces llegué hasta las 8 de la mañana ahí con Andy. pues qué bueno que Andy te guardó lugar porque si no ya no alcanzas a las 8. Híjole, pues sí, está muy feo, su rango de edad es más amplio y debieron dejar más días y no lo hicieron, no sé por qué. Todos los demás rangos de edad supongo que supieron o se dieron cuenta que los del TEC andábamos ahí de apoyo y pues a mí me tocó en todos y en todos los centros. Me tocó en la feria, me tocó en Poliforum, en el Venustiano. Y siempre el primer día era muy feo, pero los demás ya estaba relajado. Y en el caso de ustedes no hay día relajado. Todos los días están muy, muy intensos, más o menos 12 horas de tiempo de espera. Ya sé que lleguen a las 9 de la noche y les toque a las 9 de la mañana, o lleguen 3 de la mañana y les toque hasta las 3 de la tarde. Ha estado muy feo. Entonces, bueno, los que aún faltan, esperemos que les vaya bien. El día de mañana, tentativamente y teóricamente, es el mejor o el menos feo. Siempre el día 1 y el día último son los más pesados, y más que pues en Morelia se supone que el jueves no habría clases en general, entonces muchos alumnos de CU y así, pues yo creo que van a ir ese día. Y de los centros de vacunación, ¿a cuál fueron? Raúl, Atsiri, Andy. Fui Al al Venus. Venustiano. Yo fui al Poliforum. Muy bien. Sí, de los 3 centros el que más vacuna es Poliforum, entonces también es más ágil. El Venustiano más o menos andan poniendo 8,000 dosis al día, en CU como 7,000 y en Poliforum entre 11 y 12,000. Entonces tentativamente avanzan más rápido en Poliforum, pero pues también es proporcional a la gente que hay. Pero bueno, al menos ya 3 estamos actualizados en su base de datos. Los demás, pues mucha suerte el día que les toque. Y también, pues si hacen equipos y se van en grupitos, yo creo que es menos horrible la espera. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedamos, que era la tabla de las ecuaciones, tanto de forma integrada como de vida media, basándonos en la ley de la velocidad. En este caso aquí nos escriben la de grado 1 como logaritmo natural de A, de la concentración de A en el tiempo, sobre la concentración de A inicial. Pero acuérdense que por leyes de logaritmos, esto es lo mismo que logaritmo de A t menos logaritmo de A inicial. Entonces simplemente pasamos esta menos del otro lado para obtener la que habíamos sacado de los logaritmos naturales en la forma de la recta. No sé si estas las anotaron, espero que sí, porque ahorita las vamos a ocupar.
Si no las anotaron, por favor, anoten la de la forma integrada, las 3 primeras al menos. Entonces, solo para saber quién no anotó, quien todavía no las tenga anotadas, levanten su mano, porfa. Ok. Muy bien, entonces me espero un poquitito para que las anoten. Y porque ahorita las vamos a utilizar. Esta la voy a anotar aquí en un lado como la usamos en la forma de la recta para que sea más fácil, pero simplemente es despejando. De aquí para arriba anoten estas 3. De abajo ahorita no. ¿Listo? Bueno, supongo que eso fue un sí. Vamos entonces a resolver un ejercicio, que es este. Tenemos una reacción de descomposición del carbonato de magnesio. Los datos obtenidos de concentración de reactivo con respecto al tiempo son estos. Cuando comienzas, tu concentración inicial es de 0.06, a los 5 segundos de 0.036, a los 10 segundos 0.034 y a los 15 segundos 0.013. Conocemos la K, que es de 0.1. Con esto hay que determinar el orden de reacción. Si se los dejo que se lo hagan, se nos va a ir la hora entera. Entonces, alguien que me diga cómo le hacemos para resolver. Eso es lo que vimos ayer, que hay que hacer. ¿Es en serio? ¿Se estaban durmiendo o qué? Recuerdo las diapositivas. El método integral básicamente es experimental, prueba y error y gráficas. Entonces, ¿qué hago? No, maestra, disculpe, es que estaba anotando el problema. Pero quienes sí entraron a clase ayer, lo único que estoy preguntando es ¿qué hago? No les estoy diciendo que lo hagan. Lo voy a hacer yo. ¿Qué hago? Primero tenemos que hacer una gráfica de tiempo respecto a la concentración. ¿Para qué?
para ver cómo sale y ver si es de orden 1 o 0, no me acuerdo. Y ya si Maestro, no, pues tenía que salir como, si salía una recta era de orden 0, creo. Si salía como una curva, teníamos que hacerlo de los logaritmos, sacar los logaritmos de la concentración y ahora hacer otra gráfica. Y así irnos como prueba y error hasta sacar el orden. Ok. Susan, ¿ibas a comentar algo? Yo me acuerdo que dijo que teníamos que sacar como el tiempo medio y dejar un puntito, una marca. Y luego a partir de esa marca hacer otro punto medio y así creo que sacan 3 marcas, pero no estoy segura si es con eso. Necesitamos mínimo 3 datos para saber si forman una recta o no, pero no directamente concentración tiempo. Me voy a volver a regresar a las gráficas. Aquí está. Orden 0 usualmente de entrada es una recta, pero la que nos importa es esta. No tiempo concentración, sino concentración velocidad o rapidez. Entonces, primer orden ya tenemos una curva, pero en la gráfica para hacerla ya por el método diferencial sería esperar una recta. Entonces, de segundo orden, cuando graficas directamente rapidez con concentración, obtenemos una parábola. Pero acuérdense que si nos vamos integral, entonces metemos las integrales de la ecuación de velocidad para obtener siempre una forma de la recta. En el caso de orden 0, la forma de la recta es directa. La concentración de A en el tiempo X o determinado es igual a la concentración inicial menos K por T. Y obtenemos una recta con pendiente de menos K, partiendo obviamente de la concentración, de esta que es la concentración. Para primer orden, al integrar nos queda logaritmo natural de A en el tiempo igual al logaritmo natural de A inicial menos KT. Y obtenemos también una recta con pendiente menos K, pero aquí el punto, la ordenada al origen no es la concentración de A, sino el logaritmo natural de la concentración de A. Para segundo orden son las inversas. En todas obtenemos una ecuación de la recta. Nada más que en las dos primeras la pendiente es negativa. En esta, ya que estamos hablando de inversas, la pendiente queda en positivo, partiendo del inverso de la concentración de A en el inicio. Y a final de cuentas, pues estas son las ecuaciones de la forma integrada, llevándolas todas a la forma de la ecuación de la recta. Por eso esta no nos funciona así, hay que despejar. Y entonces, este ejercicio sí, para poderlo calcular o identificar, es necesario graficar. Por lo tanto, para la respuesta me voy a ir a Excel por floja, porque a mano me voy a tardar un montón. Entonces, aquí está el ejercicio. Tenemos el tiempo y tenemos la concentración. Entonces, si graficamos tiempo contra concentración, observen lo que ocurre. Chéquense la gráfica que obtenemos. Ni siquiera es una curva constante, tiene movimientos. Ya les había hablado de estos tipos de curvas y es cuando la activación energética no se da a veces de inmediato, o sea que en este caso se queda estancada a la mitad del tiempo y ya luego continúa. A veces pasa que al principio empieza como lento, después tenemos una activación energética y luego baja. Esto lo vamos a ver un poquito más en el último tema, que es la ecuación de Arrhenius, es el que sigue, pero para llegar a eso hay que hacer ejercicios de esto primero. Entonces, la tendencia de las gráficas no siempre es una cosa exageradamente bonita. En este caso es medio extraña, la de tiempo contra concentración, así que viéndola así,
no podemos saber de qué orden es. Lo que único sí podemos eliminar que es orden 0. Pero puede ser 1, puede ser 2, puede ser más. Entonces, lo que hice aquí fue meter en la tablita. Déjenme les pongo un poco más grande esto. Tenemos una tablita en donde yo puse las ecuaciones que se ocupan para orden 0, 1 y 2. Entonces, en orden 0, esta sería la Y, concentración de A en el tiempo, y esto es igual a concentración de A en 0 menos KT. Por lo tanto, pues meto la fórmula y jalo los datos. Y me queda algo así. Entonces, de entrada, aquí podemos ver que los datos no coinciden. Por lo tanto, no me funciona, no es de orden 0. Y sin embargo, observen esto. Jalo X y jalo la Y obtenida y me voy a graficar. Y vean lo que obtengo. Obtengo una recta. Entonces, aquí me hace dudar si es de orden 0 o no es de orden 0, porque sí encontré una recta. Voy a dejar pausado esto. Vámonos con el siguiente. En orden 1, acuérdense que Y es logaritmo natural de A en el tiempo y esto se iguala al logaritmo natural de la concentración de A inicial menos KT. Entonces, por fórmula los meto. Observen aquí, me sitúo en 1 y aquí está arriba la fórmula. Logaritmo natural de 0.6, que es la concentración inicial, menos 0.1, que es lo que vale K, por B5, que es el tiempo. Entonces, estos son mis resultados. Grafico X tiempo y mis resultados y obtengo una línea recta. ¿Sale? Vamos a ver qué pasa con el orden 2. El orden 2, mi Y es inversa de la concentración de A en el tiempo y esto es igual a inversa de la concentración inicial menos KT. Lo mismo, jalo los datos, meto fórmula y obtengo esto. 16.6, 16.16, 15.6, 15.16. Vamos a ver si sí nos sale una recta. Y adivinen qué, sí. Los tres están saliendo recta, entonces, ¿cómo sé cuál es el bueno si lo que espero es una recta y los tres me lo dan en la manera que lo metí en esta tabla? ¿Alguien que me pueda decir por qué los tres me están dando recta? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, voy a meter otras columnas intermedias. Y a lo mejor con esto captan por qué todo me está dando una recta. Voy a meter aquí el valor de Y. Ajá, este. Aquí pues en realidad ni era necesario, pero esto es esto. Comparamos estos dos y Y obtenido por fórmula me da los primeros y Y obtenido a partir de el verdadero Y, es decir, cuánto de verdad está valiendo la concentración, es esto. Entonces, como pueden ver, solo la inicial es igual, las demás no son iguales. Por lo tanto, el orden 0 no es. Para que fuera, nos tendría que dar exactamente lo mismo. Todas estas, la calculada con la real, la calculada a partir de fórmula con la real, pues no son.
¿Qué pasa con 1? Pongo aquí el valor de y entonces le meto logaritmo natural de la concentración en los diferentes tiempos. Jalo fórmula y observen qué está ocurriendo aquí. Aquí sí son iguales. El logaritmo natural calculado por el resto de la fórmula que el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo. Entonces, aquí sí me está dando lo mismo. No es exactamente lo mismo, porque por fórmula o algo puede llevar un pequeño error. Si se fijan, el único que se nota un poco más diferente es el último. En lugar de 431 nos da 434, pero básicamente es lo mismo, 281, 331, 32, 381, aquí da 338, 331. Entonces, pequeñas diferencias, pero básicamente podemos decir que es lo mismo. Obviamente estas concentraciones pues, son las que se toman. Se toma la muestra, se calcula la concentración y podemos tener ahí un error pequeñito de cálculo. ¿Qué pasa con el orden 2? Jalo las inversas, entonces esto va a ser igual a la inversa de la concentración respecto al tiempo. La primera sí da y las otras no. Ajá. Entonces, ¿cuál es el orden de la reacción? 0, 1 o 2. ¿Cuál fue el orden? 0, 1 o 2. Pues de primer orden, ¿no, maestra? Exacto, la que sí coincidió, la de primer orden. Muy bien, Susan y Vale, primer orden. Las otras dos no cuadraron. Entonces ahora sí me regreso a la pregunta anterior. Si las otras dos no cuadraron, ¿por qué sí me dan una recta? ¿No hay respuesta? Bueno, ahí va otra prueba. X, tiempo, con respecto a Y, la Y real, no la calculada por fórmula, la real. Y pues no nos da. Nos da la inicial. Luego, X es X tiempo con respecto de la Y real. Y pues en este caso, acuérdense que les dije que tiene un pequeño error. Pero a final de cuentas los datos son los mismos que estos. Entonces, bueno, en ese caso si lo metemos por puntos, sí obtenemos la recta. Aquí están dos, porque es la que tiene el pequeño error y la calculada. Pero si se fijan, los datos básicamente son coincidentes, solo tenemos una desviación estándar ahí, que está más relacionada con el error en el cálculo. Pero metemos X con respecto a otra y tampoco nos da. Entonces, ¿por qué si nos daban en todas unas rectas en el inicio? Porque esta es calculada de acuerdo a la fórmula, es decir, la parte 2 de la fórmula, el igual a. Aquí el detalle es, si se hace a mano, obviamente este tiene que ser igual a este, entonces lo que sacas en realidad es la concentración, en este caso, directamente acá el logaritmo de la concentración, acá la inversa de la concentración, y es lo que se va a graficar. Entonces, lo que de verdad se graficaría sería esta segunda columna, no la primera, porque la primera es por cálculo. Lo que sí tenemos que verificar es que la primera sea coincidente con la segunda. En este caso que hacemos uso del Excel, porque es mucho más sencillo que Excel me resuelva todo, a que yo lo tenga que hacer. Pero pues podemos notar aquí la gran diferencia entre unos datos y otros, acá la gran diferencia entre unos datos y otros, incluso unos son negativos. Y acá
pues básicamente son los mismos. ¿Por qué hay pequeños errores? Les digo, es cuestión real. Aquí a lo mejor en lugar de un 34, podría ser un .39 algo. Y entonces se redondea y por tal motivo no nos da exactamente lo mismo, pero básicamente vemos que la coincidencia de los datos es constante. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con este ejercicio? Maestra, entonces todas daban una línea porque estábamos graficando la concentración en sí, más no lo que realmente tenemos que graficar. Al revés, estábamos graficando la segunda parte de la igualdad, es decir, metiendo el cálculo del logaritmo natural de la concentración inicial por, menos K por T. Y ya que el tiempo sí está en orden, pues le metíamos el factor tiempo como una variable, cuando en realidad teníamos que resolver la ecuación completa, es decir, sacar también el logaritmo natural del cambio de concentración en el tiempo, porque esa es la que se sacó experimentalmente. Entonces, la primera columna es lo que esperarías. De entrada aquí, por obviedad, pues no podemos sacar concentraciones negativas. Entonces, eso ya en automático lo eliminaría. Pero estas son los verdaderos cambios con respecto del tiempo. Entonces, para las otras hay que meter el logaritmo natural de la concentración para validar. Entonces, primera columna, simplemente estábamos sacando el resto de la ecuación, la parte derecha de la ecuación. Y como la única variable que cambiaba era el tiempo y cambia ordenadamente, por eso todas salían en recta. Entonces esa es una confusión que podría causar. Todas salen en recta porque estás metiendo una ecuación constante con un cambio, la única variable es el cambio de tiempo. Pero eso no es real, porque sabemos que en realidad sí tenemos una medición de concentraciones. Entonces, de ser así, vamos a suponer que fuera de orden 2. Entonces, las concentraciones obtenidas no serían estas. Serían esto, lo cual es ilógico. No puede la concentración ir creciendo a menos que sea un producto, no un reactivo. Entonces, el orden 2, por donde lo veas, se nos está anulando. O sea, no es posible. ¿Sí? Estas serían las concentraciones si fuera orden 2. En orden 0, estas serían las concentraciones, también imposible, no podemos tener concentraciones negativas. Entonces, el único que cuadró aquí, por el lado que lo veas, fue el orden 1. Y a final de cuentas, pues esta parte es lo que importa, el determinar cuál era el orden correcto. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, observación? No, maestra, gracias. Esta unidad está bien chiquita, pues está bien revoltosa, está bien fea. Nos toca regresarnos un poco a cálculo diferencial e integral, a interpretar datos, entonces, o a saber por cuál método es la forma de solucionar, porque no siempre puede ser el mismo, todo depende de qué datos tienes, es la forma en que deberías buscar la solución. Entonces, como les dije, se supone que el examen estaba para esta semana. Por cuestión de las vacunas nos pidieron que no hiciéramos exámenes de lunes a jueves por los que se fueran a vacunar. Entonces, tentativamente sería el viernes. Pero, aunque les ponga un solo ejercicio, el entender por cuál lado lo tengo que resolver, eso es lo tardado. Entonces, si les parece bien, pues mejor lo movemos hasta el siguiente martes, que sea hora de laboratorio. Y sirve que pues en estos días alcanzamos a hacer más ejercicios para que les quede más claro. Y para la siguiente unidad, si vemos que el tiempo nos está presionando, también nos tomamos algunas horas de laboratorio para avanzar. ¿Les parece bien así? Levanten su mano si sí. Cambiarlo hasta el martes.
para que nos dé un poquito más de tiempo tanto al resolverlo como para ejercicios y preguntas. Muy bien, entonces, pues la mayoría sí les parece. ¿Quién no les pareció así? ¿Qué proponen? ¿Que sí lo hagamos de una vez el viernes? ¿O cuál sería la propuesta? ¿Ninguna? Bueno, entonces se queda así. Para el día viernes hacemos ejercicios y vemos el último tema, que es la ecuación de Arrhenius. Y hacemos el examen hasta el siguiente martes en hora de laboratorio para tener 2 horas en lugar de 1. Bueno, me regreso entonces a el ejercicio. Entonces, respuesta, pues es de primer orden. Hasta ahorita, como ya tenemos el valor de K, ya no es necesario hacer más cálculos, solamente identificar el orden correcto de reacción. Vamos a ver este otro ejercicio. Tenemos una reacción donde A se convierte a B y experimentalmente se midieron las concentraciones iniciales de A en punto 2, punto 3 y, perdón, punto 0,3, punto 0,5. Es decir, esto se hizo experimentalmente, ¿sí? A esta concentración determinamos que la velocidad de reacción es esta. A esta concentración la velocidad de reacción cambió y a esta concentración la velocidad de reacción cambió. Esto en automático me elimina el orden 0. Acuérdense que en orden 0 no importa cuánta concentración pongas al inicio, tu velocidad siempre será la misma. Entonces, si aquí observáramos misma velocidad en los 3, listo, no hay que hacer nada, es orden 0. En este caso no es orden 0, pero no sabemos qué orden será. Entonces, parecido a lo que acabo de hacer en Excel, para más fácil, pues sacamos de una vez las características de cada uno de ellos. Entonces, recordamos que la ecuación de velocidad referida al reactivo A se da por la expresión velocidad igual a K por A a la N. ¿Dónde ves velocidad? K la constante, A entre corchetes concentración de reactivo A y N el orden de reacción. El valor de esta constante, despejando de la anterior ecuación, es igual a K igual a velocidad sobre concentración de A a la N. Solo despejamos para quedarnos con K, que ahorita no lo conocemos. Entonces, esta sería mi constante, la velocidad sí la conocemos, ya se determinó. Y la concentración de A elevado a la N, pues también podemos conocerla. Entonces, por calculadora, por favor, en su libreta, hagan esta tablita y llenen los datos, es decir, en primer renglón, primer recuadro, simplemente dividan la velocidad entre la concentración. En el segundo, la velocidad nueva con la concentración nueva. Tercero, velocidad contra concentración. Para orden 2 lo mismo, pero las concentraciones al cuadrado. Y para orden 3 lo mismo, pero concentraciones al cubo. Pueden hacerlo en la libreta o en Excel como quieran. Y conforme vayan terminando, pónganme en el chat cuál orden de reacción fue la correcta. Conforme vean los resultados lo van a detectar. Pero si llenen la tablita.
Maestra, ¿en la primera velocidad de reacción es por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 5? Es 6. Se ve muy poquito, pero es un 6. Ok, ¿y las otras sí son a la menos 5? 5, ajá. Ah, ok, gracias. Ese 6 quedó peor que el que estaba, pero 6, 5 y 5. Maestra, ¿sería de orden 2? Ponlo en el chat, porfa, ya que termine en su tablita. Pero sí.
Bueno, como ya no vamos a alcanzar a hacer más ejercicio, va a quedar algo como esto. 2.4 por 10 a la menos 4, 3.6 por 10 a la menos 4, 6 por 10 a la menos 4 para el orden 1. Para el orden 2, todas van a quedar 0.012 y para el orden 3, 0.6, 0.4 y 0.24. Entonces, estas diferencias que notamos, acuérdense que una vez que metemos, o en este caso calculamos la constante de velocidad, la constante no debería cambiar. Esa no puedes tener diferentes constantes, por eso se llama constante. Entonces, en el momento que encuentras que todas son iguales, ahí sí hay una constante. Entonces, en la única que esa constante determina que esa velocidad tenga esa variación que observas respecto a su concentración, pues entonces es el orden correcto. Entonces, como les dije hace rato, dependiendo de lo que buscas, es la forma de desarrollar la solución. No siempre va a ser la misma y eso es lo que a lo mejor nos puede hacer tardado en esta unidad. Entonces, donde dice acá abajo, donde podemos comprobar la constante tiene el mismo valor cuando se trata de una reacción de orden 2, siendo la ecuación de la velocidad la que se eleva al cuadrado a concentración. Entonces, terminen su tablita porque esta es una buena referencia para el examen. Y conforme me pongan en el chat que ya terminaron y el orden de reacción, ya pueden salir de la llamada. Ahorita repito, con 15 minutos que nos quedan ya no alcanzamos a hacer otro ejercicio. Entonces, nos vemos hasta el día viernes, porque aunque todavía no hacen oficial lo del jueves, seguramente avisarán en la noche. En caso de que no lo hicieran, que sí haya clases, yo les mando un mensajito aquí al grupo, pero lo más seguro es que no. Entonces nos vemos hasta el viernes. Que les vaya bien a los que les falta vacunarse. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos.